El crecimiento de la población es vital e importante para cualquier sistema para programar las acciones que se deben realizar a nivel local, regional, nacional. Lamentablemente en Bolivia parece que no han entendido ese aspecto fundamental. Bueno, pero vamos de a poco tomando en cuenta esa necesidad de saber exactamente cuántos somos, a dónde vamos. Muy bien, damos inicio al tercer tema del curso de Sistemas de Agua Potable de la Facultad Nacional de Ingeniería Civil. Les habla Orlando Rojas Rodríguez, el docente titular de esta materia. En este tema vamos a precisamente hablar del crecimiento de la población, de la dotación y los consumos de agua potable. Entonces empecemos con el crecimiento de la población. A nivel mundial el crecimiento se disparó y se está disparando en realidad. Hay muchos que estiman que el crecimiento mundial ya ha superado los 10.000 millones de habitantes, mientras que los datos oficiales de la ONU y otros organismos dicen que estaríamos entre los 6.000 a 7.000 millones de habitantes. Ese crecimiento mundial tan enorme, tan rápido, obviamente demanda más cantidad de alimentos, más cantidad de empleos, y no hay empleos. Y obviamente demanda más cantidad de agua. Y agua dulce no existe en ingentes cantidades en el mundo. Sí es verdad que 2/3 de la masa terrestre es agua, pero es agua salada, agua del mar, y no es directamente potable. Es verdad que se puede potabilizar esa agua, pero requiere de grandes inversiones para desalinizar el agua. Entonces, estamos frente a un crecimiento demográfico sumamente alarmante, y para satisfacer las necesidades de la población, las grandes industrias han tenido que automatizar su producción, han tenido que recurrir al consumo de recursos naturales y no renovables y no renovables, y obviamente con la gran cantidad de desechos o basura que genera la población, se está contaminando la tierra, el agua, el suelo, el aire, etc. Bueno, eso a nivel mundial, pero ahora hablemos del crecimiento de la población a nivel nacional, en Bolivia. La norma boliviana 689 dispone lo siguiente. Dice que hay que estimar la población futura en base a los siguientes aspectos. 1. La población inicial debe ser obtenida mediante un censo o un estudio socioeconómico. Se debe determinar la población actual o población base o población de referencia y los índices de crecimiento demográficos respectivos. Tomen nota, por favor. Dice que debemos determinar la población base a partir de la cual vamos a proyectar, y además debemos determinar los índices de crecimiento demográficos respectivos. Eso es lo que quiero remarcar y que tomen nota. Se debe calcular los índices de crecimiento demográficos respectivos. Para poblaciones menores, en caso de no contar con índice de crecimiento poblacional, se debe adoptar el índice de crecimiento de la población capital o del municipio.
ese criterio no es muy adecuado. En poblaciones menores, si el índice fuera negativo, adoptar un índice de crecimiento igual a 1% es lo que se aconseja. No sé por qué los redactores de la norma han utilizado la palabra índice, cuando lo correcto es decir tasa de crecimiento. Bien, pero continuamos. Según la norma boliviana, las formas válidas o reconocidas para proyectar el crecimiento de la población son 4. La fórmula aritmética, que es esta, donde P sub F es la población futura, P sub 0 es la población inicial o población base, población de referencia. En la terminología de los redactores de la norma, I es el índice de crecimiento, para mí es la tasa de crecimiento, T es el tiempo en que hay que hacer variar año por año. Como el índice está expresado en 100, entonces divide entre 100. Otra fórmula es la fórmula geométrica que tiene esta expresión. Me estaba olvidando. De esta fórmula se despeja I y tenemos la fórmula con la cual podemos calcular la tasa de crecimiento aritmética, la tasa de crecimiento geométrica. La fórmula exponencial. Yo no hablo de método exponencial. Los redactores de la norma dicen método de crecimiento exponencial. Yo no creo que la población se reproduzca con un método exponencial. Yo creo que este es un cálculo y por lo tanto es una fórmula de cálculo. Entonces la fórmula del crecimiento exponencial, la fórmula que nos permite calcular el crecimiento exponencial es esta: población futura igual a la población base por la base de los logaritmos naturales elevado a I por T entre 100. Despejando I de esta fórmula tenemos esta con la que podemos calcular la tasa de crecimiento exponencial. Antiguamente en la norma boliviana aparecía una otra fórmula que era la fórmula de Wapaus o Bapaus. Esa fórmula ha sido sustituida por la curva logística en el reglamento del año 2005. O sea, la fórmula de Wapaus estuvo vigente desde los años 77, o sea, 1977 quiero decir, hasta el año 2005. Y luego salió de la norma, Wapaus salió de la norma y fue sustituida por la curva logística. En esta fórmula no hay índice de crecimiento así explícito. Y lo que hace un poco, no es difícil aplicar esta fórmula, pero hay que entenderla solamente para poder aplicar y obtener buenos resultados. Lamentablemente muchos han querido aplicar y han llegado a resultados que según ellos son absurdos. Es que no han aplicado bien. En esta fórmula, L es el límite de saturación que se calcula con esta fórmula, donde tenemos P sub 0, P sub 1, P sub 2, que son poblaciones que corresponden a 3 datos censales o 3 censos. 3 censos. Luego M es otro parámetro que se calcula con esta fórmula y A tiene esta expresión. Entonces, previamente debemos calcular LMA para luego recién sustituir los valores en esta fórmula y calcular o proyectar la población futura. Pero para obtener P sub 0, P sub 1 y P sub 2,
la fórmula de la curva logística requiere que P sub 0 corresponda a un año X sub 0, P sub 1, X sub 1, P sub 2, X sub 2, tal que el periodo intercensal entre P sub 0, P sub 1, P sub 1 y P sub 2 tiene que ser igual. Por ejemplo, cada 8 años, cada 10 años, cada 12 años, etc. Si estos datos de población no corresponden a periodos intercensales iguales, entonces no es aplicable esta fórmula. Lo que significa que cuando tenemos poblaciones intercensales con intervalos de tiempo muy variados, debemos hacer el reajuste correspondiente, la regresión estadística, y luego recién podemos aplicar esta fórmula. Eso es lo que muchos proyectistas antiguos no han entendido y no quieren entender, y no aplican directamente la fórmula logística, sino que se han mantenido y continúan aplicando la fórmula de Wapaus. Los redactores de la norma boliviana dicen de que podemos aplicar las fórmulas. Ellos ya hablan de métodos de cálculo de la estimación o para la estimación de la población futura, en base a esta tablita, la tabla 2 de la norma boliviana. Y aquí encuentro algo incongruente. Dice que para poblaciones a 5.000 habitantes podemos aplicar el método, así dicen ellos, método aritmético, geométrico y exponencial, siempre y cuando sea justificable. Ahora, para poblaciones de 5.000 a 20.000, aplicamos también el aritmético, geométrico y exponencial, siempre y cuando sea justificable. Entonces, ¿para qué han dividido estos dos grupos? Podrían decir nomás, hasta 20.000 habitantes se aplican estas fórmulas y punto. Bueno, de 20.000 1 a 100.000 sugieren aplicar el método, así dicen ellos, método geométrico y exponencial. Y para poblaciones mayores a 100.000, entonces la fórmula geométrica, exponencial y de la curva logística. Bueno, pero aparte de que en la norma han establecido esta tabla, ellos, los redactores de la norma, en el inciso 3.2.3, han escrito esto, que dice que el ingeniero proyectista, de acuerdo a las condiciones particulares de la localidad, podrá adoptar uno de los métodos, así dicen ellos, recomendados, o usar otro criterio siempre que lo justifiquen técnicamente. Entonces, en base a esto, a este criterio del proyectista, los antiguos proyectistas aún continúan aplicando la fórmula de Wapaus, que es esta: población futura igual a población inicial por 200 más I por T entre 200 menos I por T. Pero esta fórmula I está en mayúsculas y significa que se debe reemplazar el valor en porcentaje. Bien, eso es todo en cuanto al crecimiento de la población. Bien, veamos ahora la aplicación. Sea una población X cuyos datos publicados por el INE después del último censo del año 2012 son: esta población X dice que tuvo 188.532 habitantes en el 2012 y con una tasa de crecimiento de 1,87%. En el INE no dan nada más,
no dicen cuál es la tendencia de crecimiento, no dicen mayores detalles, no dan. Pero sí podemos obtener de los datos históricos algunos datos globales. Por ejemplo, en el censo de 1976, esta localidad tenía 96.750 habitantes. En el reajuste de población realizado en 1992, aparece con 130.146 habitantes. En el 2001, 153.698 y el 2012, 188.532. Entre 1976 a 1992 hay 16 años, hay un intervalo de 16 años. Del 92 al 2001 tenemos 9 años y del 2001 al 2012 11 años. Como podemos ver, los intervalos de tiempo, los periodos intercensales no son iguales. Eso significa que no podemos aplicar directamente o reemplazar directamente estos datos en la fórmula logística, sino que debemos hacer el reajuste, o sea, la regresión correspondiente para luego recién aplicar los resultados en las fórmulas de la curva logística. Ahora bien, ¿qué dice la norma boliviana? Le dice que en base a una encuesta, ahí tenemos los datos de las encuestas o los censos en realidad, el censo del 2012, la población y la tasa de crecimiento. En base a eso dice que nosotros tenemos que investigar cuál es la tasa de crecimiento con la que está creciendo la población. O cuáles son las tasas para cada fórmula de crecimiento. Eso hay que investigar. Pero además hay que calcular la población base o población de referencia, porque esta población ya es del 2012, hace 8 años atrás. Incluso más, 9 años atrás, porque el censo se realizó en el 2011 y publicaron en el 2012. Los antiguos proyectistas no calculan la población base. Tampoco se calculan la tasa de crecimiento que el INE publica. Simplemente aplican estos datos del INE y con estos datos hacen la siguiente proyección aplicando, ellos dicen, los 3 métodos. Bien, dicen vamos a proyectar con el método geométrico, el método exponencial y el método de Wapaus. La fórmula de Wapaus es esta. Y dicen población inicial del año 2012. Esta población que es publicada por el INE, colocan como población base para los 3 métodos y empiezan con la fórmula geométrica a calcular la población para el año 2013, luego para el año 2014, 15, etcétera, etcétera. Y como estamos calculando a partir del año 2020, entonces del 2020 suman 25 años y tendríamos el año 2045 como año de la población futura. Entonces, desde 2012 hasta 2045 van calculando la población con la fórmula geométrica, luego con la fórmula exponencial y con la fórmula de Wapaus. Y para eso utilizan solo este índice de crecimiento que han obtenido del INE. Ni siquiera recalculan índice. No hay. Utilizan solo este. ¿Qué obtienen? Con la fórmula geométrica obtienen 347.467 habitantes. Con la exponencial un poquito diferente, un poco mayor. Con la de Wapaus diferente también. Como los resultados son diferentes, entonces dicen, bueno, se arregla ese problema promediando estos 3
valores. Y hallan el promedio para cada año y el promedio para los 25 años futuros. Ahí tenemos. Y dicen entonces la población del año 2045 ha de ser 347.274. Vamos a ver que no hay mucha diferencia haciendo un ajuste estadístico más fino. Pero si la norma o si los redactores de la norma dicen de que hay que calcular la población base y recalcular tasas de crecimiento, haremos pues ese cálculo, ¿no? Entonces veamos eso. Cálculo de la población futura según la versión actual de la norma boliviana, vigente a la fecha. Recordemos que para estimar el crecimiento de la población debemos basarnos en resultados de un censo o un estudio socioeconómico. Nos vamos a basar en los resultados del censo del 2002. Y debemos determinar la población base y los índices de crecimiento respectivos, o sea, las tasas de crecimiento. Entonces, estas dos imposiciones las debemos cumplir. Y para ello vamos a aplicar métodos estadísticos de regresión. Vamos a empezar haciendo una regresión aritmética o lineal que consiste en lo siguiente. Si tenemos un cierto número de datos, cada dato tiene un X y un Y. Con ese conjunto de datos debemos obtener la ecuación de esta recta, donde A es una constante y B es el gradiente, o sea, la pendiente de la recta. O sea que buscamos esta ecuación, la ecuación de una recta. Para eso hay que calcular A y B. Entonces vamos a aplicar este criterio y tenemos aquí la ecuación de la recta. Y es igual a más B por X. Y tendríamos población del año 1976, 96.750. Del 92, 130.000. Del 2001 esta cantidad y del 2012, 188.532. Bien. Sumamos. Bueno, son 4 pares de datos. Sumamos X, sumamos Y. Ahora multiplicamos X por Y. Y sumamos. Ahora obtenemos el cuadrado de X de este valor. Y sumamos. Y en esta columna obtenemos el cuadrado de Y de estas poblaciones. Y sumamos. Para calcular R, que es el coeficiente de correlación, aplicamos esta fórmula. Reemplazamos valores. N es el número de pares de datos. Cuando R está por encima de 1 o muy por debajo de 1, quiere decir que algunos datos de este conjunto están disparados. Por ejemplo, este podría ser que está disparado. Esos datos que están disparados se los debe eliminar y hacer un ajuste previo con objeto de que R se aproxime a 1. En este caso, R es 0,99, que está muy próximo a 1, quiere decir que estos 4 pares de datos son confiables. Entonces, ahora calculamos B. B es la pendiente de la recta.
Para eso utilizamos esta fórmula, reemplazamos valores y obtenemos este valor de B. Ahora calculamos el valor de la constante A. Aquí tenemos. A es menos 4.900.000, etcétera, etcétera. Y sustituimos valor A en la ecuación, en esta ecuación, y B. Y luego, ahora recalculamos valores de Y para X, que vamos a adoptar retrocediendo desde el año 2012, regresionando del 2012 cada 10 años atrás. 2012 menos 10 sería 2002, 1992 y 1982. Entonces, para cada 10 años ahora recalculamos la población, recalculamos R, ahora es igual a 1, B, A, estos valores no han cambiado mucho y tenemos esta ecuación de la recta final. Con esta ecuación de la recta final podemos recalcular población para cada 10 años y calcular la tasa de crecimiento que estaría variando para cada 10 años también. Entre 1982 y 92 la tasa aritmética sería 2,324, del 92 al 2002 sería 1,886, del 2002 al 2012 1,586. Como podemos ver, estas tasas son variables y hay una sola que se estaría aproximando a la tasa del INE, que viene a ser esta, 1,87. El promedio, sin embargo, está por encima de la tasa del INE, 1,932. Entonces, podemos ya decir de que el crecimiento de la población en esta localidad, no vamos a ser tajantes, no vamos a decir no es aritmético. Podríamos decir simplemente que parece que no es aritmético por el momento. Ahora vamos a hacer una regresión geométrica. La fórmula geométrica expresada matemáticamente es esta. Y igual a por 1 más i elevado al tiempo. 1 más i vamos a decir que es igual a b. Entonces tendríamos y igual a por b elevado a x. Aplicamos logaritmos en ambos miembros de la ecuación. Tendríamos logaritmo de y, logaritmo de a más x por logaritmo de b. Vamos a decir que el logaritmo de y es igual a b, logaritmo de a es a, x por logaritmo de b es b por x. Entonces estamos nuevamente en la ecuación de una recta y podemos aplicar el procedimiento, pero en lugar de calcular y cuadrado directamente, vamos a aplicar logaritmos acá. Logaritmo de 750 es este valor. De esta población, esta. Y con estos valores calculamos x por v, x al cuadrado, v cuadrado, sumamos y finalmente calculamos el coeficiente de correlación R. Para este caso es 1. Está bien. Luego calculamos B, calculamos A y reemplazamos los valores de A y B en la ecuación, primero en esta. Y luego, para llegar a esta otra, tenemos que aplicar antilogaritmos. Entonces, aplicando antilogaritmos, obtenemos esta ecuación. En esta ecuación ahora hacemos variar x de 10 en 10 años. 1982, 92, 2002 y 2012. Y tendríamos estas poblaciones regresionadas o recalculadas. Bien,
hacemos una ronda más un recálculo más y obtenemos el valor de B prácticamente no ha cambiado, de A tampoco, pero de todos modos se han modificado un poquito las poblaciones, no mucho, pero con este ajuste obtenemos la tasa de crecimiento entre 1982 y 1992 igual a 1,87. Del 92 al 2002, 1,87 y 1,87 para el último periodo de 10 años. Por lo tanto, estamos viendo de que la tasa de crecimiento es igual a 1,87. Entonces, esto nos permite ya adelantar el criterio y decir que el crecimiento en la localidad X parece que es geométrico. Pero todavía no vamos a dar por hecho esta situación. Vamos a hacer una regresión exponencial. La fórmula exponencial expresada matemáticamente es esta. Aplicamos logaritmos y luego transformamos en la ecuación de la recta. Aplicamos el mismo procedimiento y encontramos aquí que las tasas de crecimiento para un posible crecimiento exponencial sería 1,853. Como 1,853 no es próximo a 1,87 del INE, ahora sí podríamos decir que la posibilidad de crecimiento aritmético no se da en esta localidad. Exponencial puede ser porque estamos cerca a la tasa del INE, pero más seguro que el crecimiento es exponencial. Perdón, es geométrico. Bien, ahora descartando la proyección lineal, tabulamos aquí el recálculo de la población geométrica para cada 10 años, exponencial también, y podemos hallar un promedio entre los dos valores. La tasa geométrica se calcula es 1,87, la tasa exponencial es 1,853. Y a partir ahora de estos datos, recién podemos hacer la proyección del crecimiento de la población para el año 2020. Con la fórmula geométrica y a partir de esta población del año 2012, con esta tasa de crecimiento, calculamos la población del año 2020 igual a 218.618. Con esta población de 188.501 y con la tasa de 1,853, con la fórmula exponencial, calculamos para el año 2020 también el mismo valor, 218.618 habitantes. Entonces la población base, población de referencia que corresponde al 2020 es 218.618 habitantes, con proyección con la cual vamos a empezar a calcular o estimar el crecimiento. Pero previamente vamos a utilizar estos datos para determinar los parámetros de la curva logística. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos tres datos, 92, 2002, 2012. Tres datos de estos que podemos promediar siempre y cuando sean valores muy diferentes, pero como son valores iguales, no nos van a cambiar. Entonces, tomamos estos tres valores, aquí están, 92, 2002 y 2012. El periodo intercensal, 10 años, 10 años, 10 años, la población para cada uno.
Y la población del año 2012 es P sub 0, del 2002 P sub 1, del 2012 es P sub 2. Y ahora estos valores emplazamos en esta fórmula y calculamos el límite de saturación. Teniendo el límite de saturación, ahora calculamos M. Obtenemos este valor. Y luego calculamos A, que tiene este valor. Y con estos datos ahora calculamos la población base del 2020. Sustituimos L acá, M es este valor y A es este valor. Pero ahora, respecto a qué año vamos a hacer variar. Ese es el truco en esta fórmula. Como P sub 0 corresponde al año 1992, entonces vamos a calcular T, así hallando la diferencia. 2020 menos 1992 igual 28 años. Reemplazamos acá 28 para luego obtener este valor. Población base del año 2020, 218.618 habitantes. Que prácticamente es el mismo valor que hemos obtenido con la fórmula geométrica, con la fórmula exponencial. Pero recuerden, para obtener este valor hemos utilizado la tasa de crecimiento propia de la fórmula geométrica. Igual, para la fórmula exponencial hemos utilizado su tasa de crecimiento. Y para la curva logística hemos utilizado la fórmula y los parámetros de la curva logística con los que obtenemos esta población del año base del 2020. Bien, entonces tenemos preparado todo para poder proyectar el crecimiento de la población. Y aunque ya hemos dicho que la tendencia de crecimiento es geométrica, podríamos simplemente ahora proyectar con la fórmula geométrica descartando la exponencial y la logística. Pero para satisfacer a los revisores de proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, vamos a proyectar con las tres fórmulas, geométrica, exponencial y logística. Para cada una de las proyecciones vamos a utilizar la fórmula correspondiente. Empezamos con la fórmula geométrica. Desde 218.618 año por año vamos haciendo el cálculo correspondiente y para el año 2045 obtenemos 347.417. Con la fórmula exponencial y con su tasa de crecimiento exponencial calculamos 347.417, el mismo valor. Con la fórmula de la curva logística vamos calculando, no hay diferencia de valores. Aquí aparece un habitante de más. Aquí se mantiene uno de más y hasta el final. Apenas hay una diferencia de un habitante, 347.418. O sea, cuando hemos recalculado sus tasas de crecimiento para cada fórmula, tenemos que llegar sí o sí al mismo valor, a la misma cantidad de habitantes. Y aquí decimos, observar que aplicando la tasa que corresponde a cada fórmula, la proyección futura es la misma. Nos da el mismo resultado. No tiene por qué cambiar. Bien, pero como en el recálculo hemos visto que la tasa de crecimiento geométrica es la que más aproxima al dato del INE, entonces
finalmente adoptamos como crecimiento de la población que corresponde a la fórmula geométrica. Entonces, proyección adoptada la geométrica. Y simplemente graficamos la población con este par de datos. Población y año y población. Una sola curva. No necesitamos graficar 4 curvas. No, ya no. Bien, jóvenes, hasta ahí vamos a ver en este primer video. Les invito a continuar en el siguiente video que corresponde al crecimiento de la población para poblaciones pequeñas. Gracias.